quien siempre, con quien siempre conversamos y es un gusto, a Julio César Cueva, penalista, y a quien le mando un abrazo. Y pregunto, querido amigo, para el programa Diálogo de I99, Televisión y Radio, mi querido Julio César Cueva. Todo lo que está sucediendo, me decía el ex comandante general de la policía, Ramiro Mantilla, tiene realmente un principio en la impunidad. La policía captura a un delincuente, el delincuente le jura que se va a vengar se va a vengar. Lo capturan en flagrancia y a los 2 días sale. Entonces, lo que decía es que la impunidad y que la policía cumple su trabajo, me decía, pero que el problema estaba en los jueces, en la función de los jueces. ¿Estás de acuerdo, Julio César, con esto o no? Buenos días, querido amigo. Palabras, un abrazo a la distancia. De igual forma. No, no porque eso es ver el problema de manera diminuta, el problema es mucho más grande. El problema es que tenemos una sociedad que está totalmente tomada por la delincuencia organizada. La corrupción ha hecho metástasis en el Ecuador. En lo que sí coincido es que el problema no es realmente la corrupción, que hay en todas partes del mundo, sino el exceso de impunidad. ¿Por qué digo que no estoy de acuerdo? Porque no son solo los jueces y no son todos los jueces. Acabamos de ver un video en donde sale un conocido jefe de un grupo de delincuencia organizada con un policía en servicio activo con uniforme. Fíjense que ya ni siquiera guardan la forma. Con uniforme, mostrando que a quien a él le obedece y a quien él pertenece. Y ahí ese que está parado ahí no es un juez, es un policía. Entonces están tomados los jueces, están tomados los fiscales, está tomada la policía, está tomada la sociedad, los guías penitenciarios. Entonces es un problema que va mucho más allá de, yo agarro al delincuente, porque ojo, al delincuente que agarra muchas veces es el que arranca celulares, pero ese no es el que está haciendo ruedas de prensa diciendo, convoco a la paz. Fíjense qué tan mal hemos de estar, que quienes dicen cuándo hay paz y cuándo hay guerra son los grupos de delincuencia organizada, porque el Estado no tiene capacidad de poner orden. Ustedes deben haber escuchado como yo el audio de este guía penitenciario que, como se dice vulgarmente, Eduardo, me disculparán la palabra, canta la plena y dice lo que realmente pasa. No es que entran a pacificar, entran cuando se les acaban las balas a los que se están matando adentro. Y la prueba de que eso es verdad es que nadie explica de otra manera que se hayan dado balas desde el sábado y recién entraron, entre comillas, el martes. Ustedes, quienes conocen Guayaquil, saben que existe el famoso batallón del ejército Quinto Guaya. Está a 5 minutos y con tráfico de la penitenciaría. ¿Por qué les tomó 4 días ir? ¿Cómo se explica razonablemente eso? La única manera es que en efecto es cierto lo que se dice. Dejan que se maten. Cuando usted ve fotos de que rompen paredes y adentro de las paredes está el armamento, yo pregunto, ¿cómo entraron los bloques para la mampostería, el cemento? ¿Quién hizo el trabajo del lucido? ¿Quién hizo el trabajo artístico de pintar eso? Eso requiere recursos, requiere complicidad y además requiere tiempo. Digamos las cosas como realmente son, Eduardo, porque por ahí hay que empezar para resolver el problema. El problema es sistémico, primero. Segundo, las cárceles no son cárceles, son realmente ciudades-estado. Allá adentro cada pabellón es como una provincia, tiene su propio gobernador, su propio gerente propietario, no es la verdad, que son los grupos organizados. Ellos adentro delinquen porque esos son centros comandos de la delincuencia organizada. Allá adentro el Estado no ejerce ninguna soberanía, ¿verdad? Y ellos irradian eso hacia el exterior, donde está el resto de la sociedad. Tanto así que, como bien lo has mencionado, el día martes, el país, y sobre todo Guayaquil, estuvo en completa zozobra, porque simplemente aquí no hay autoridad y no hay ningún orden y nadie respeta absolutamente nada. El Ecuador, desgraciadamente, por decirlo así, es un país, por decir que es un país, en donde solo rigen 4 leyes. La ley del sabido, la ley del embudo, ¿verdad? La ley de la gravedad, ¿verdad? Y la ley de la conveniencia. Entonces, en un país así no progresa. El problema no solamente los jueces, porque lo voy a decir y tú me habrás escuchado decirlo antes. ¿Y por qué nunca se habla de los abogados? Porque cuando alguien habla de que se corrompió un funcionario público, sobre todo en el sistema judicial, ¿verdad? Siempre hay un abogado detrás. Siempre, siempre. Pero de esa parte no hablamos. Cuando hablamos de corrupción pública, que se llevan fondos por peculado y todo lo demás, hablamos del funcionario público que firmó o no firmó. ¿Y cuando hablamos del empresario que estuvo detrás? Porque un ministerio no corrompe a otro ministerio.
Entonces tenemos que sincerarnos y decir las cosas. El problema es nuestra mentalidad. Es duro lo que voy a decir, pero el problema es el cual es la gente. Julio César, con este análisis que haces, que yo incluso pienso que no solamente es jurídico, sino que termina siendo político y sociológico, ¿qué solución tenemos o qué se te ocurre que podemos hacer o comenzar para poder nuevamente retomar el rumbo que debemos retomar como sociedad? Bueno, primero la gente tiene que hacer conciencia de que si quiere que la impunidad se acabe y que su barrio vuelva a ser un barrio tranquilo, tiene que pensar bien por quién va a votar. Es un poco difícil porque nadie vota por quien no piensa como uno. Y usted ve cuando la gente corrompe, buscan corromper por todos lados, pues la corrupción no solamente llevarse plata en un peculado o meter armas a una cárcel, es pasarse la luz roja, es pasarse el paro. Entonces, si usted eh, piensa que eso está bien, es difícil que vaya a votar bien, pero hay que empezar por ahí. Hay que empezar por tener una sociedad que exija a los que administran la cosa pública que lo hagan como debe hacerlo. En otras partes no pasan estas cosas porque la sociedad no lo permite, pero nosotros lo permitimos porque incluso en algún momento hasta envidiamos que esa persona haya podido hacer eso. Casi que poco y más lo quieren hacer ellos mismos. La prueba, cada vez que hay una elección, cada 2 años, son 10.000 personas más las que quieren tener un cargo público. Si todos sabemos que los cargos públicos no pagan bien, no será para servir. Ese es un problema. Tiene que cambiar la mentalidad. Eso es a mediano o largo plazo, va a tomar unas 2 o 3 generaciones, está hablando de 70 años. Más allá de que en 200 que casi que tenemos de república, esto no ha pasado. Y es muy complicado. A corto plazo necesitas a alguien que tenga los pantalones que se necesitan para poner orden y al costo que sea. Y lo voy a decir con el dolor que me da por ser un demócrata. A veces pienso que sufrimos de exceso de democracia. Y ese es un problema porque nos han enseñado que cada vez tenemos más derechos, pero nunca nadie habla de las obligaciones. Usted nadie lo escucha reclamar por ejercer obligaciones. Todo el mundo lo que quiere es ejercer derechos. Entonces se necesita un poco menos de democracia probablemente. Es duro decirlo, pero es que nosotros no entendemos si no es con mano dura. Desgraciadamente, cuando hay mano dura la gente entiende hasta que se corrijan ciertas conductas, ¿verdad? Porque algunas hay que corregirlas de esa manera, no hay que corregirlas de otra forma. Y hay que empezar por combatir el exceso de impunidad. El problema, entre otras cosas, es el exceso de impunidad. Cuando vemos que, y acabo de leer hace poco un momento, que hay un juez que ha dejado ir a 18 narcotraficantes y no pasa nada. Y no pasa nada. Cuando esas cosas suceden, ¿qué es lo que hace la gente? El delincuente se empodera y dice, ¿cuál es el problema? Si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Entonces hay que combatir eso con mano dura. Ujú. Te escucho atentamente y tienes toda la razón. Una más de mi parte. El problema es que citas algo que es muy real. Todo el mundo cree que tiene derechos y no deberes. Y todo el mundo termina exigiendo. Y hay grupos y hay activismo que se presta para el mal y no para el bien como debería Julio César Cuevas. ¿No te parece? Estoy de acuerdo, porque el problema es mucho más amplio y viene de mucho más atrás, de hace 15 o 20 años. El problema es que cómo nos concebimos como nación. Nosotros no nos consideramos realmente una nación. El ecuatoriano no tiene identidad de ser ecuatoriano, no se siente orgulloso de ser ecuatoriano, se avergüenza de ser ecuatoriano, se burla de ser ecuatoriano. Entonces, si usted no tiene identidad, ¿cómo defiende la cosa pública? No la defiende porque no la siente propia. El que llega al cargo público dice va a robar porque esto no es mío. Y los demás no siente pertenencia respecto a la sociedad a la que tiene que servir. Entonces, por eso decía, el problema le corre realmente a la gente. Creo que alguna vez lo dije aquí y si no lo voy a repetir, lo voy a decir. Si nos quejamos muchas veces de las leyes, pero el problema no son las leyes. Las leyes, si no tienen quien las interprete bien o las interpretan mal, no sirven para nada. Si en este momento nosotros pudiéramos sacar a todos los ecuatorianos del Ecuador y llenar el Ecuador de ingleses, noruegos, israelitas, con las leyes que tenemos, hacen de esto un paraíso. Y a esos ecuatorianos los mandamos a Israel, a Noruega, a Inglaterra, con las leyes de ellos lo convierten en un infierno. El problema no son las leyes, el problema es la gente que aplica las leyes, pero también el ciudadano que no las respeta porque piensa que la ley es para los demás, no es para mí. En el primer mundo, cuando llegan a una esquina y ven un pare, saben que eso es una orden y que no tienen que tener un policía de tránsito ahí que los obligue a parar. Paran, llueva, trueno, relampaguee. En el Ecuador ven el pare y el pare es para el que tiene atrás, para el gil, para el tonto. El pare para mí es pare si me da la gana, pare si no tengo pereza, pare si no estoy de apuro. Entonces, una sociedad así no progresa.
El Ecuador realmente es un pedazo de tierra con 17 millones de personas que no sienten pertenencia por ese territorio. Mientras eso no ocurra, nadie va a defender absolutamente Ok. nada y cada uno Ramiro. simplemente agarra agua para su propio molino, como está pasando actualmente. Buenos días, Ramiro Cepeda te saluda. Me has hecho acuerdo de este Buen espíritu día. folclórico de lo que tú acabas de narrar. Yo estaba, me acuerdo, en Ginebra y me crucé una calle secundaria por donde no debía. Y un carro que venía como unos 30 metros atrás frenó casi a raya porque yo estaba cometiendo la imprudencia de cruzar una calle así. Así es. Es verdad, es verdad. Somos mal llevados y es la ley del más vivo. Pero eso es algo que hay que comenzar desde la mamadera, casi desde el vientre de la madre, un poco para poderle poner un correctivo. Pero yo quiero ver si tú interpretas lo que ha sucedido luego de estas matanzas e incursiones en la cárcel, en las cárceles. Este aparente estado de tranquilidad me huele a tufo de un acuerdo soterrado entre autoridades y reos. ¿Tú lo ves así? No, No. no discuto que hay un acuerdo, pero no es con las autoridades. Las autoridades no saben, no tienen ni idea de lo que está pasando. Ok. Están completamente sometidas. El acuerdo probablemente es causa terror un día y demuéstrales que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Al día siguiente ofréceles la paz para que vean que quienes mandan y deciden cuándo hay paz y cuándo hay guerra somos nosotros. Ahí no hay ningún acuerdo con las autoridades. Hay un acuerdo con alguien, sí, estoy de acuerdo que hay un acuerdo, para la redundancia, con alguien, pero no con las autoridades. Las autoridades no tienen capacidad de acuerdo. Mira, para que alguien pueda llegar a un acuerdo tiene que tener cierta capacidad de negociación. Tiene que estar en cierta capacidad, en cierta igualdad de condiciones. Tú Ok. no llegas a un acuerdo con quien tienes pisado, a quien tienes en el piso con el pie en el cuello. ¿Para qué vas a llegar a un acuerdo si tú estás en total dominio? Y eso es lo que realmente está pasando. Ese Entonces, con las razonamiento autoridades no hay un acuerdo. es, es totalmente válido. Ayer yo conversaba con alguien bien enterado y me decía que todo este relajo concertado era para tener distraídas a las autoridades del orden, al ejército y todo, para poder ingresar un poco más de droga por las fronteras. Y yo lo veía, esto tiene total lógica de lo que se está haciendo y lo que sí se ve es una organización delincuencial bien programada versus un Estado que en 2 años y medio no tiene ni la más peregrina idea de lo que debe de hacer. Bueno, tampoco es así. Y te voy a explicar por qué. Porque este negocio de la droga es de todos los días, 24/7, no es de un día. Y tal como se ha quedado demostrado, la droga entra por todos lados, a toda hora, por todo momento. Y no necesitas ir a matar a 4 personas en una cárcel o hacer relajo en 3 o 4 cárceles para meter droga. Porque está tan corrompido el sistema que la mete sin necesidad de hacer eso. No es eso. Simple y llanamente es demostrar quién manda. De vez en cuando quién manda. Estamos la víspera de unas elecciones. Crear más zozobra, incertidumbre y hacerle creer a la gente que antes estábamos mejor, ese tipo de cosas. No está vinculado con distraerte aquí, porque realmente ponte a pensar, ¿cuántos militares fueron a la cárcel? 100, ponle 500, hay 44.000. Y los que fueron a la cárcel no los sacaron de la frontera. Ahora, si ese es el caso, entonces cada vez que hay matanzas meten más droga, y cuando no hay matanzas meten menos droga o no meten droga. Mentira, la droga entra todos los días y por todos lados y no necesariamente por la frontera terrestre. Ok, Entonces, es un punto de vista valedero, es un punto de vista valedero. Cuando tú hablabas de menos democracia, ya, porque este país en verdad no la sabe beber como se debe de beber, limpia, pura, cristalina, en la que debe de haber una dosis de sacrificio y esfuerzo, por la cara de la moneda tiene 2 caras, ya, y no solo la que nos conviene. ¿A qué te refieres? Restringir la democracia, ¿por qué lado? En la capacidad de elegir, en el nivel de selección de los candidatos, en la idoneidad que se debe de poner como exigencias para poder ser candidato, en la limitación a determinados poderes de unas autoridades, en el dinamitar la función judicial y comenzar desde cero. ¿Por dónde te irías tú, ya que citaste el tema? Bueno, es un trabajo bastante complicado. Creo que, a pesar de que ya sería, creo que la número 22, si no me equivoco, hay que hacer una nueva constitución, pero que debe ser realizada por personas que sepan de derecho, primero. No elegida por quién es más guapo, quién baila mejor, ni mucho menos. Personas que sepan de derecho, sobre todo de derecho constitucional, para mejorar el balance de poderes.
Sí, creo yo que debe haber y eso a su vez generar una reforma, porque ojo, esto no es cuestión de un año ni de dos. Si queremos tener un país a largo plazo que nos sobreviva a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros nietos, hay que hacerlo bien y hay que pensar que de ahí van a derivar unas reformas integrales. Por ejemplo, por darte una idea, no solo mejorar la idoneidad de los candidatos, pues no puede ser cualquiera candidato, ni tampoco casi que a cualquier edad, sino que, por ejemplo, no puedes tú tener 16 o 14 o 12 candidatos a la presidencia. No puedes tener una cosa. Tú deberías tener, para darte una breve idea. Por ejemplo, debe haber una reforma que diga que cada partido político que recibe recursos del Estado tiene que dar una garantía de que si no queda hasta tercer puesto en las elecciones, tiene que devolver la plata. Y te aseguro que no nos llueven los candidatos. Si al no llegar, si llegas a partir del cuarto lugar, tienes que devolver la plata, por ejemplo. Ya, eso debería de suceder. Segundo, cuando inscribas un movimiento o un partido, deberías tener la obligación de decir si eres de derecha, de izquierda o de centro. Entonces, si tú eres de izquierda, tienes que tener elecciones, esas famosas primarias, que son una gran mentira, entre todos los que están catalogados de izquierda y de ahí salir un solo candidato. ¿Cómo lo van a resolver? Es problema de ellos. Entonces, la izquierda debe tener un solo candidato, el centro debe tener un solo candidato, la derecha debe tener un solo candidato, obligados por una ley que diga, si usted se inscribió aquí como un partido de derecha, usted tiene que estar en las seccionales de todos los partidos de derecha. ¿Cómo se organizan? Eso ya se verá después a través de un reglamento. De tal manera que de aquí sale un candidato de consenso de la derecha. No puede usted tener 17 candidatos. Aquí cada uno que quiera ser famoso para tener en la hoja de vida, hasta para que le den la visa, pues no. Yo fui candidato a la presidencia, no puede ser. No, es que yo lo meto a este para que le quite votos al de acá, pero lo peor de todo es que lo pagamos nosotros. Y cuando pierden nos reembolsan la plata. No, el que llega de cuarto lugar para abajo tiene que devolver la plata y para eso tienen que poner una garantía. O del fondo partidario restarles ese valor la próxima vez que vayan a participar en las elecciones. Habrá que vas a empezar a buscar, enderezar un poco este tema de la democracia. habrá que buscar ideas innovadoras para este tipo de situaciones. Déjeme darle la bienvenida a Jaime Velázquez, que está desde hace algunos minutos en el estudio alterno. Jaimito, buenos días. ¿Qué tal, Ramiro? Buenos díos con todos. La verdad es un placer tenerlo a Julio César acá en I99. Y la verdad es que conversar un poquito de este tema que ya a todos nos tiene, como quien dice, cansados de escuchar lo mismo, no por ti, sino por lo que las autoridades dicen. Y sabemos todos que tenemos un mal tan grande como el hecho de querer seguridad. Todos queremos sentirnos tranquilos, no tener miedo a salir a la calle. Pero lograr eso es muy complicado. La pregunta, Julio César, es qué hacer. O sea, hay varias posturas, si queremos llamarlo así. Hay gente que habla de llegar a acuerdos, a diálogos, etcétera. Y lo segundo es tener un proyecto a futuro para que justamente estas personas que están haciendo este caos es por el tema económico, porque efectivamente es más fácil hacer dinero que esforzarse por tener lo que uno quiere. Y finalmente, los políticos aparentemente todos salen con manchas en el sentido de que todos están financiados en un momento dado por el narcotráfico y llegan las mismas cantaletas de siempre a ofrecernos pan, techo, empleo y todo lo demás y resulta que no dan nada. Y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es la visión que tú tienes del Ecuador para tratar de cambiar esta situación? Jaime, un gusto como siempre saludarte a la distancia. Tiene que parte en cierta medida parte por la exigencia que la sociedad tenga respecto a ciertos candidatos. Por otro lado, parte de las exigencias de que la ley de que debe de tener un background check toda persona que quiera ser candidato de por lo menos 15 años atrás. Debe que haber también un background check respecto de los recursos. Una persona tiene que, así como a ti te obliga el SRI a decir lo que vas a gastar el próximo año y todo lo que tú piensas hacer el próximo año, así mismo debe ser el candidato decir cuánto va usted a invertir o cuánto va usted poder invertir en esto. Perfecto. ¿Quiénes van a ser su fuente de financiamiento? Tienes que, si ya vas a ser candidato, no eres candidato desde anoche. Ya has tenido un tiempo ya tienes que saber quién te va a financiar. Y esas personas, y mandar la lista a esas personas. Y esas personas tienen que justificar de dónde salieron esos recursos, por lo menos hasta 5 o 10 años atrás. Y entonces ahí vas a tener en cierta manera una seguridad de que, bueno, es difícil que puedas infiltrar si estás hablando de que tienes que justificar quién va a poner plata 5 o 10 años atrás. Es más complicado, ¿verdad? Eso es algo que debería de suceder para tratar de sanear un poco esto. De lo contrario va a ser complicado porque tienes un sistema financiero que en efecto está infiltrado. De hecho, te podría decir, más o menos, calculo yo, son unos 5.000 millones de dólares que se están lavando en el sistema, ¿verdad? Y tú te das cuenta que no pasa nada. Tú hablaste de algo importantísimo, del dinero.
mientras en el Ecuador no se combata el lavado de activos y el testaferrismo, vas a seguir teniendo ese problema. ¿Por qué? Porque al final del camino todo esto es porque es por dinero, es por dinero. Entonces, si tú tienes que atacar la fuente de abastecimiento, que es el dinero, ¿cómo atacas eso? Saneando el sistema financiero, teniendo una UAFE que sea un poco más activa. De lo contrario es complicado, porque aquí lavar plata es muy difícil, pero la gente que es honrada deposita $5.001 y ya te piden la prueba de ADN, ¿verdad? Ya está de paternidad, la plata, poco y más. Correcto, así es. Entonces, eso es un problema, ¿verdad? Porque y de repente tuve gente que anda en unos carros y dice, ¿cómo? Pues hace 3 días andaba en bus, pero nadie le pide una explicación. Ven un tipo que lo balean, se meten a la casa, le encuentran $12 millones con los fajos salidos del banco y nadie pregunta de dónde, cómo, cuándo y dónde. Lo balean un carro de $250.000 y nadie pregunta quién, cómo, cuándo y dónde compró y con qué compró este carro. Entonces, ¿qué país progresa así? Entonces, si tú no atacas la fuente, no atacas que es el dinero y la razón de ser de todo esto, que es el dinero, no estás en nada, porque incluso en lo de las cárceles, Jaime, porque hace un tiempo hicieron una requisa y otra vez se volvieron a dar bala con fusil. La pregunta es, ¿no hicieron bien la requisa o volvieron a meter las armas? Mi sospecha es que volvieron a meter las armas. ¿Qué resolvieron? No resolvieron nada. Esta gente tiene la capacidad de que si tú le quitas 10 fusiles, meten 20. Si les quitas 20, meten 50. Pero los fusiles, la droga, la corrupción, los sicarios, ¿con qué se pagan? Con plata. Quítale la plata, se acaba el problema. Pero nunca se ataca eso. Pregúntale a la fiscalía cuántos casos reales tiene de lavado de activos frente a lo que realmente pasa en el país y es nada. Ahora, debo de también ser justo. La fiscalía no tiene ni el personal ni los recursos. No es falta de voluntad tampoco. Las cosas hay que decirlas como son. Yo por eso he dicho que una de las reformas que debería haber es que el dinero y los bienes que se incautan sospechosos del narcotráfico deben tener una ley especial que permita que inmediatamente, si es efectivo, se reparte un porcentaje a la policía, a la función judicial, a la fiscalía y a centros para luchar contra la adicción. Si mañana o más tarde pierden el juicio, que no deberían perderlo, y hay que devolver, que le hagan como te hacen a ti, como me hacen a mí, pues Jaime. ¿Alguna vez ese rey te ha devuelto en efectivo? Te devuelven una nota de crédito a ver si algún día la puedes cobrar y para ser efectivo tienes que perder porque tienes un castigo. Pero al narcotraficante cuando gana el juicio, ¿verdad? Le devuelven el efectivo y además quiere poco y más demandar los intereses y que le entreguen los bienes lavados, pintados y saneados. Entonces esas cosas son las que tienen que cambiar en este país, pues. Uno puede tener el delincuente más beneficio que el ciudadano honrado. Nosotros seguir rompiéndonos la espalda todos los días para pagar impuestos, para mantener un Estado que además es ineficiente, se llevan las cosas en pesos y aquí no pasa nada. La última reforma que hubo a la ley de extinción de dominio, que fue solo un artículo, artículo 1, donde está la lista de todos los delitos susceptibles de extinción de dominio. Qué curioso que el legislador no puso ahí los delitos de concusión, cohecho y peculado. Claro, que es una puñalada. ¿Qué país progresa así, por el amor de Dios? Ya, correcto, Julio, tienes razón y es más, muchas personas en este momento que nos están escuchando deben estar en la misma línea. La pregunta, más allá de que tienes mucha razón en tus palabras, es ese cambio cómo se da, porque no lo vemos. O sea, y si tú me preguntas a mí, ¿ves a algún candidato actual hacer un cambio así? Yo no lo veo. No sé si tú lo veas, pero el tema es qué futuro podemos esperar si el Ecuador realmente está lleno de intereses particulares y no de unidad, ni peor aún de buscar un interés común. ¿Qué hacer en un país donde no existe justicia, donde efectivamente la ley está hecha para los más tontos? Y pues obviamente los jueces que deben aplicar la ley, esa venda que se pone en la justicia está para abajo porque ven hacia dónde está la balanza y hacia allá apuntan. ¿Qué hacer justamente? ¿Cómo cambiar esa realidad? Y Julio César, yo sé que es una pregunta bastante complicada porque ni yo, ni tú, ni todos los que estamos aquí vamos a llegar a una solución en estos momentos, pero ya es momento que el ecuatoriano se dé cuenta, pues. Ya es momento que te diga, oiga, nosotros estamos votando o no, y somos los que ponemos ahí a esas personas ahí arriba en la presidencia de la República, en las alcaldías, en la Asamblea Nacional. Y esos, la gran mayoría, tienen problemas, o sea, hay problemas de todo tipo. Entonces, ¿cuál es la solución real? Y yo, si me preguntan a mí, te diría, hay que entrar con firmeza, necesitamos a alguien que venga con fuerza, alguien que extermine todo lo que hay que exterminar y pues obviamente refundar la nación, como dicen algunos. No sé qué te parece a ti, cuál es la visión que tú ves, que sea práctica, rápida y que a largo plazo se pueda construir algo. Bueno, es como tú dices, hay que refundar la nación y tú la tienes que refundar con una nueva constitución. Quien venga durante 1 año y medio tiene que dedicarse a eso. Y probablemente si lo hace bien pueda tener la opción de ser reelecto. Bueno, no reelecto, de aspirar, porque esto no va a contabilizar su posibilidad de elección.
para 4 años más y luego para 4 años más. ¿Y qué hay que hacer a mediano o largo plazo, Jaime? Formar patriotas. Mira, yo te voy a tomar un tema que no es materia de esto, pero cuando Alemania fue campeón mundial, los alemanes no dijeron vamos a ser campeones mundiales de fútbol en 4 años en el próximo mundial. No, dijeron hicieron un estudio y dijeron esto nos va a tomar 10 años. Y 10 años después fueron campeones mundiales. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cuál es el Ecuador que queremos de aquí a 10 o 15 años? Este es el Ecuador que queremos. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer para que en 10 o 15 años esto sea lo que tiene que ser? Porque no va a ser en año y medio tampoco. Tú no vas a cambiar esto en año y medio ni en 5. Te tomará 10 años, 15 años empezar a darle forma. Bueno, empecemos hoy. Entonces, entre eso necesitas a alguien que tenga la voluntad de ser un héroe, en cierta forma de ser un patriota y decir, yo voy a sacrificarme en términos de que esto no va a ser político, esto va a ser un cambio estructural. Este año y medio me voy a dedicar a plantear lo que hay que hacer. Primero, una reforma constitucional, más allá de eso, creería yo que una constitución nueva, en donde quienes la hagan sean gente que sepa de constitucionalismo, porque si usted mete la política ahí es exactamente lo mismo que nada, vamos a salir peor. Y a partir de ahí, todas las leyes que tienen que hacerse o todas las reformas que tienen que hacer. Yo creo que si el país ve que hay alguien que realmente tiene voluntad de servir y que va a dedicarse un año a sacrificarse para esto, creo que va a tener el apoyo suficiente para poder continuar 4 años más. Pero para eso hay que tener voluntad de ser patriota, hay que ir a servir, no hay que ir a servirse. Ahora, no es fácil, ¿por qué? Porque tú puedes ser el presidente de la República y es difícil que pongas las manos al fuego por los 20 y tantos o 30 y tantos ministros. Imagínate, súmale a eso los gobernadores, ¿verdad? Y toda la gente que creo que son como 5.000 personas que el presidente nombra de manera directa. Es muy difícil que puedas poner las manos al fuego por todos, porque si yo te pregunto, probablemente no tengas ni 10 amigos de confianza por quienes poner las manos al fuego. Ahora imagínate 5.000. Pero para eso debe haber una ciudadanía que también se comprometa a decir, ¿sabes qué? Sí quiero el cambio, porque no quiero ver a mis hijos y a mis nietos drogadictos. No quiero que en mi barrio recibir bala a las 7 de la noche sea la forma en que terminamos de cenar, ¿verdad? Y tiene que haber conciencia de la ciudadanía también, de que la única forma es que todos hagamos conciencia que este es un país y que si realmente lo queremos vivir en paz, algún granito de arena tenemos que poner. De lo contrario, lo único que vamos a seguir pasando es que seguimos poniendo los muertos. Así es, así es. Te doy gracias por contestar mis preguntas, Julio César. Le paso a la gente en cabina. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Julio César Cueva, tu amabilidad y tus respuestas, tu criterio. Te mandamos un abrazo y, como siempre, muchas gracias, querido amigo. Que tengas buenos días. Gracias a ustedes por la gentileza de recibirme por esta vía. Un abrazo. Perfecto, un Cuídense. abrazo. Un abrazo. Sí, también. Gracias. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias y decimos, está buscando el lugar perfecto para vivir. Te presentamos